El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Bueno, poco a poco vamos regresando a algo de normalidad. Ya el día de hoy creo que duplicamos la asistencia de la semana pasada. Eso es una gran bendición. Yo siempre, como ustedes me conocen, saben que me siento más cómodo predicando allá, pero seguimos transmitiendo por internet. Entonces me voy a quedar aquí quietico y desde acá predicamos. ¿Sí me escuchan bien atrás? Ok, porque si no me escuchan, no hay mensaje. Bueno, cambia el tiempo, ha cambiado el calendario litúrgico. Ya la vestimenta blanca la vamos a ver menos y menos. Ya comenzamos la temporada de tiempo ordinario. No quiere decir que sea menos, no quiere decir que sea insignificante o que una temporada sea más significante que la otra. Lo único que quiere decir es que de aquí en adelante, en el año litúrgico, iremos en un orden de crecimiento, un orden de encuentro y un orden en el que si lo llevamos a la par con la iglesia, al terminar el tiempo ordinario y entrar a Adviento, estaremos más preparados, mejor preparados para la venida del Señor en diciembre, que llegará así, como se han dado cuenta, este año va volando, gracias a Dios. Bueno, hoy comenzamos con una solemnidad. Sigue siendo un domingo, sigue siendo una misa dominical, pero le tenemos este nombre especial, la solemnidad, que es una celebración especial, es una fiesta, y se llama la fiesta de la Santísima Trinidad. Así comenzamos nuestro año de tiempo ordinario, con la Santísima Trinidad. En ningún pasaje de la Escritura encontraremos la palabra Trinidad, pero sus enseñanzas y su razón de ser está detrás de todas y cada una, desde el Antiguo Testamento hasta los pasajes del Nuevo Testamento. El principal misterio para nosotros los católicos es este, el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio más grande, más sublime, es el misterio perfecto. Sobre este misterio todos se han cuestionado. Nosotros, los teólogos, los que defienden nuestra fe, los apologéticos, los mismos apóstoles tuvieron una dificultad en entenderlo y en creerlo. Es increíble para nuestra mente concebir que un solo Dios son tres personas. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno más uno más uno, son uno. Eso no cabe en nuestra mente. San Agustín, uno de nuestros santos y doctores de la Iglesia, se cuestionaba también lo mismo. ¿Cómo puede ser un Dios trino, como lo llamamos? Cuenta una historia de él que se paseaba en una playa meditando en el misterio de la Trinidad. ¿Cómo era posible que tres personas fueran una y que una fueran tres? Cuenta la historia que vio a un niño en la playa y había excavado un hoyito. Y el niño traía poquitos de agua del mar y lo echaba en el hoyo. Iba al mar, traía agua y la echaba en el hoyo. San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? El niño dice, quiero poner toda el agua del mar
en este hoyo que he hecho. Obviamente San Agustín le dice, eso es imposible. Este buen niño le responde, asimismo, tampoco es posible que el misterio tan grande de la Santísima Trinidad sea comprendido por la mente humana. Si lo comprendes, no es Dios. Dicho esto, el niño desapareció. El misterio de la Santísima Trinidad no lo entenderemos mientras que vivamos en este cuerpo. Y no es de entenderlo para salvarnos, es de aceptarlo, es de creerlo, y para aquellos que nos gusta más el intelecto, lo podemos indagar. Así que los invito, porque si les puedo dar ejemplos y explicaciones y otras historias, pero se convierte en una catequesis. Y el principal papel de la homilía es abrir la palabra de Dios, la que acabamos de escuchar de los lectores, la que acabé de escuchar yo. Hay suficientes recursos. Busquen en el internet, busquen en el catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchas prédicas, hay muchos recursos. Obviamente busquen los que sean católicos. E indaguen un poco más. Pero no se maten la cabeza en tratar de entenderlo, ni de explicarlo mucho menos. Basta con tenerlo como parte de nuestra fe. En la primera escritura escuchamos algo que a mí me llamó la atención esta semana. A veces como que nos enredamos mucho. Y el año litúrgico comienza con la Santísima Trinidad, que a pesar de ser un concepto tan complejo, lo podemos separar y ver que nuestra fe es sencilla, que podemos empezar en un punto muy sencillo y ya lo llevamos donde el Espíritu nos lleve. En la primera escritura escuchamos de la palabra de nuestro Dios, del Padre, de su propia voz, ¿quién es Él? ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Un juez? ¿Un policía? ¿Un árbitro que está llevando allá cuentas? ¿Que hice bien, que hice mal? ¿Un negociador? ¿Yo hago esto, tú haces eso? No. Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Ese es Dios. No lo compliquemos más de lo que es. Aceptemos quién es Él. Que esta sea la primera enseñanza. Llevémosla a nuestro corazón el día de hoy. ¿Saben lo difícil? Yo visitaba las cárceles durante mi formación. Y uno de los conceptos más difíciles para explicarle un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios paciente, un Dios misericordioso a un joven cual su padre no fue ni compasivo, ni amoroso, ni misericordioso, quizás abusador, quizás grosero. Muy difícil de entender un concepto de padre como Dios. Pero el día de hoy quiero que dejes todos esos prejuicios a un lado. Cualquiera que sea tu concepto de un padre, cualquiera que haya sido tu experiencia con un padre, bórrala. Porque Dios es compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Ese es Dios. En la segunda lectura, no sé si la recuerdan, la leyó Jesús, era una carta de San Pablo a fieles de alguna comunidad que él ya había iniciado. Pero cuando yo veo estas cartas de San Pablo, yo digo, San Pablo me conocía a mí. Y San Pablo conoce mi comunidad, y San Pablo conoce a Orlando y sabe lo que le está pasando a Orlando el día de hoy, y a los Estados Unidos y al mundo entero. Y si la escuchamos con esos oídos, encontramos el consuelo que era la intención de los apóstoles, del apóstol Pablo con sus cartas al llegar a estas comunidades. Él en su pequeña carta, porque fue bien corta, pues el pedazo que escuchamos, nos saludó, nos exhortó y nos bendijo. Si pusieron atención al final, nos bendijo con el concepto que estamos hablando, el de la Santísima Trinidad. Nos exhortó. Al principio de su carta nos dice, y escúchenlo como si se lo hubieran escrito a ustedes. Hermanos de la comunidad de San José en Orlando, Florida.
Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Han habido crisis antes, han habido pandemias antes, habrán crisis después de nosotros, habrán pandemias después de nosotros. La palabra de Dios es eterna y tenemos nuestra tarea. Está en nuestras manos ver al prójimo con dignidad. Está en mis manos ver al prójimo con respeto. Ver al prójimo como el Padre lo ve. No importa el color de su piel. En nuestra comunidad hemos estado en el lado como opuesto, que hemos sido rechazados por el color de nuestra piel. Pero si somos sinceros, nosotros también lo hemos hecho. Ahí comienza todo. Ahí comienza tu paz, tu alegría, tu dignidad. Cuando empezamos a ver al hermano como Dios lo ve. Esa es la exhortación de San Pablo en su carta. Y luego nos anima con un saludo. Y está cortico, casi ni se ve. Jesús, tú que viste la lectura, dice, saludo de los fieles. ¿Quiénes son esos fieles? Son aquellos cristianos que ya triunfaron, que están en el cielo, que también sufrieron. Los primeros cristianos sufrieron mucho. En los primeros 1000 años, en las épocas oscuras, había sufrimiento. Hace 100 años nomás había sufrimiento de pandemia también. Mas ya han triunfado y están luchando por nosotros, orando por nosotros para que luchemos con esa fidelidad que ellos lucharon. Contamos con sus oraciones. Aquella abuelita que ya murió y está en el cielo, está orando por ti. Aquel tatarabuelo que quizás no conociste, está orando por ti. Él también sufrió, pero vivió su fe y está en el cielo, al lado del Padre, viéndolo cara a cara, orando por ti. Y eso nos recuerda San Pablo el día de hoy con ese saludito. Finalmente nos bendice. Y ahí encontramos una parte donde vemos el concepto de la Santísima Trinidad. Al final de la carta nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Ya ahí vemos que la Santísima Trinidad es parte de nuestra fe. Voy a concluir rapidito el Evangelio, porque eso lo conecta todo. El Evangelio de hoy es Juan 3:16. Una de mis experiencias de niño que recuerdo con la fe, con la religión, era cuando iba a ver partidos de béisbol de los Mets en Shea Stadium, y siempre había yo le decía un loco, siempre había un loco con un letrerito que decía John 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Y después en televisión también lo ven. Pongan atención la próxima vez que vean un partido en televisión. Siempre hay uno con un cartelito que dice Juan 3:16. Se refería a este pasaje. Esa persona, a pesar de que para mí era loco, estaba haciendo lo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. A decirle al mundo cuál es el misterio de que Dios se nos haya manifestado a nosotros, sus criaturas. Ese pasaje tan corto, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Ahí nos contesta el porqué del misterio, el porqué de esa manifestación, por amor. ¿Por qué entregó a su Hijo? Ahí tenemos el símbolo más visible de lo que es el amor. Entregó a su Hijo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a ti, a ti, a ti, a los que nos ven, a mí. Algunos de nosotros, si el día de hoy nos dicen, dame a tu hija porque con su sangre vamos a sanar a todos los de la epidemia, ¿tú la darías? Difícil, ¿no? Dios no lo dudó, Dios lo hizo. Dio a su propio Hijo, por amor, para darnos vida eterna, para sacarnos de la esclavitud, de la muerte, del pecado, y darnos vida en plenitud y vida eterna. Eso viene con un ofrecimiento, con una propuesta.
Nuestro Señor nos hace una propuesta el día de hoy. Nos recuerda que fue iniciativa suya amarnos primero. No es porque yo sea bueno, no es porque yo sea buena persona, no es porque yo lea, no es porque yo rece. Es porque Él quiso, se le dio su voluntad, quererme primero. Me entregó a su Hijo por amor. Pero eso viene con la siguiente propuesta y con eso es que los voy a dejar el día de hoy. ¿Aceptas tú ese amor? El evangelista fue radical. Si lo aceptas, estás a salvo. Si lo rechazas, ya estás condenado. No hay intermedio. Es un sí radical o un no, muchas gracias. Está en tus manos. Esa es la propuesta. ¿Lo aceptas el día de hoy?